La viuda llegó al atardecer con sangre en la boca y un anillo oxidado en el dedo, sin carro, sin parientes, solo un chal raído que envolvía huesos y recuerdos. Su nombre era Ruth, aunque pocos lo preguntaban, menos aún lo usaban. La llamaban la novia del vagabundo, o aquella bruja de Carrion Ridge. Decían que llevaba la mala suerte en la sangre, que su marido era ferroviario y se había cortado la garganta con una cuchara sopera antes que pasar otra noche a su lado. Era mentira. Murió en una tormenta 3 inviernos atrás, con los pulmones llenos de agua del arroyo, y el cuerpo nunca apareció. Ruth esperó 3 días en una cabaña empapada, con una lámpara de hojalata y una ardilla hervida. Luego enterró la ropa que él había dejado y caminó hacia la siguiente etapa de su vida. Luego enterró la ropa que él había dejado atrás y caminó hacia el siguiente tramo de vida. Sundown no estaba hecho para los mansos. Su calle principal discurría entre dos crestas como una cicatriz, y sus habitantes se aferraban a la crueldad como otros podrían aferrarse a las escrituras. La viuda entró en ese pueblo ahogado por el polvo justo después de que la campana de la iglesia se partiera por la mitad y el perro del tabernero fuera encontrado ahorcado en la torre de agua. La superstición se propagó rápidamente allí. Decían que Ruth traía maldiciones. Decían que su silencio era antinatural, que miraba fijamente demasiado tiempo, rezaba muy poco y no sonreía en absoluto. Esa primera semana, un niño le tiró agua sucia a la falda. La siguiente, un tendero le dio menos cambio y la abofeteó cuando se dio cuenta. Para el tercero, alguien había esparcido estiércol por el banco de la capilla donde ella había intentado sentarse. El predicador no dijo nada, nadie lo hizo. Se acostumbró a vivir detrás de la vieja herrería, en un cobertizo podrido por el viento. Las noches eran frías, los días peores. Cuando encontraba trabajo, era desgranar patatas en la cocina de Harlan, despellejar ardillas para el trampero, o fregar el salón donde las chicas usaban colorete y nunca envejecían. Cada trabajo terminaba en moretones, insultos, o una larga caminata a casa con la mandíbula apretada para no llorar. Las palizas no empezaron con puños, empezaron con miradas que la pesaban como carne en una despensa. Luego vinieron empujones, una botella lanzada a su columna. Finalmente, puños y botas, siempre en público, siempre con una especie de alegría que agriaba el ambiente. Ella no se defendió, al menos al principio, se encogió en sí misma, silenciosa como un ataúd clavado. Fue en la subasta de ganado a finales de la primavera cuando el ranchero lo vio. Estaba apoyado en la barandilla, con el sombrero negro bajo, masticando regalis con el pulgar enganchado perezosamente sobre el cinturón. Se llamaba Rourke de Selah. La gente lo llamaba el carnero negro, no por su ganado, sino por su temperamento. Era el hombre más rico de 3 condados, dueño de 200 cabezas y de la mayor parte de la cordillera este. Dijeron que él mismo había enviudado, aunque nadie pronunció jamás el nombre de la esposa. Había visto a Ruth antes, observándola desde el porche de la tienda de piensos, o a lomos de su ruano cuando pasaba por allí. Pero ese día vio a un hombre, Greeley, primo del carnicero, tirarla al suelo por acercarse demasiado a su carro. Ella no gritó, solo parpadeó lentamente, con la boca sangrando y el pelo enredado en el heno. Rourke no se movió rápido, no alzó la voz. Bajó de la barandilla y caminó entre la multitud, pasando junto a los chicos que lo abucheaban y las chicas que escupían, hasta que se interpuso entre ella y Greeley. Miró al hombre, luego a la sangre en la barbilla de Ruth. —¿Ya está? —preguntó. Greeley resopló como un gallo. —No es asunto tuyo, señor. Rourke escupió regaliz. Entonces se echó hacia atrás y golpeó a Greeley en el cuello con tanta fuerza que el hombre cayó al suelo sin emitir sonido alguno. El silencio que siguió absorbió el calor del día. Rourke no volvió a hablar. Miró a Ruth y le tendió una mano callosa. Ella no la tomó. Así que se agachó a su lado y le dijo en voz baja: «Eso no es caridad, no es compasión. Necesito una esposa y estoy cansado de buscarla. Di que sí, y nunca más te golpearán». Ella lo miró fijamente, con la sangre goteando por su cuello. Tras ella, el pueblo esperaba, reía, se burlaba.
Ruth asintió. Se casaron la noche siguiente, bajo un cielo color ceniza, sin invitados, sin predicador, solo un papel firmado por el ayudante del sheriff y un anillo colocado en su dedo por manos que temblaban casi imperceptiblemente. Se mudó al rancho Rourke esa noche, un largo viaje, con un viento cortante que azotaba las colinas. Al llegar a la casa, una bestia de 2 pisos de madera y piedra entró y no lloró. Ni siquiera al ver la puerta cerrada del dormitorio al final del pasillo, ni el guiso frío en la estufa. Silas no la tocó, ni esa noche ni en semanas, y tampoco habló mucho. Trabajaba la tierra de sol a sol y volvía a casa con sudor en el cuello y barro en las botas, pero no la golpeaba, no escupía ni se burlaba. Cuando tosía, le traía agua. Cuando le ampollaban las manos de batir la mantequilla, le traía guantes del pueblo. Aún así, ella no confiaba en él. Todavía no. La confianza en su mundo se pagaba con sangre. Pero al menos ahora podía dormir sin despertarse con pasos tras el muro. Y eso, para Ruth, era más de lo que cualquier promesa podría prometer. El viento en la tierra de los Rourkes traía consigo un silencio diferente, no agudizado por la crueldad, sino por el espacio. Kilómetros de hierba seca y ganado negro, cercas que se perdían en la nada, un granero con puertas color óxido y un desván lleno de periódicos viejos. Ruth pasaba las mañanas con las mangas arremangadas hasta los codos, limpiando los pisos con lejía, impregnando su presencia en la textura de la casa hasta que le temblaban los brazos. Era lo único que podía controlar. Eso y su voz, que aún usaba con moderación. Silas se marchaba antes del amanecer. Ensillaba, asentía con la cabeza y salía a caballo. Nunca le pidió que cocinara, nunca le pidió un beso, ni cariño, ni nada tierno. Simplemente le dio espacio al abrigo de su nombre. En el pueblo, ese nombre apartaba las miradas. Los golpes cesaron, las risas se apagaron. Los hombres que antes le escupían a sus botas, ahora la miraban como si fuera humo. A los que no, jóvenes brutos o borrachos insensatos, los obligaban a desaparecer de la calle sin hacer ruido por un tiempo. Algunas noches, Selah se sentaba en el porche a tallar madera. Él le daba una lata de whisky azucarado y se quedaban así, inmóviles, hasta que salían las estrellas. El silencio se extendía entre ellos, pero no amenazaba con romperse. Pasaron las semanas. Ruth empezó a conocer la casa, sus crujidos, sus olores, la forma en que la luz se reflejaba en las tablas del suelo cerca de la ventana de la cocina por la mañana. Descubrió una pequeña habitación detrás de la despensa con una mecedora rota y un libro de contabilidad lleno de marcas de ganado que databan de la guerra. Encontró una caja de hojalata debajo de una tabla suelta del suelo llena de horquillas y un guante de niño. Ella no preguntó. Selah no se ofreció. Una vez lo sorprendió de pie junto a una tumba cerca del huerto. La lápida estaba desgastada por la lluvia. Al principio no la vio. Cuando lo hizo, solo dijo que odiaba las lilas, que apestaban a cadáver. Luego se dio la vuelta y entró. Ruth no preguntó a quién pertenecía la tumba, pero esa noche soñó con una chica con tinta en los dedos y ojos hundidos. Soñó con lilas pudriéndose sobre una almohada. A mediados del verano, Ruth había empezado a cabalgar por el campo con Silas. Al principio, él se ofreció a acompañarla, diciendo que el terreno era accidentado, la tierra inmensa. Ella no respondió, simplemente montó en la mula sin esperar permiso. Él no la detuvo de nuevo. Ella cabalgó a su lado, lo vio arreglar cercas, parir un ternero, enterrar a un perro que se echó a perder por una mordedura de serpiente. Ella no lloró cuando murió. Él sí, aunque solo una vez creyó que ella no lo veía. Empezaron a hablar a pedazos. Demasiado seco este año, decía él. Ella roía. Las cosechas no durarán. Inténtalo este año, decía él. Ella roía. Las cosechas no durarán. Más tarde, ella le pidió que le enseñara a disparar. Él dudó. Luego sacó el Winchester del sótano. Se lo puso en brazos, como a un niño dormido, y dijo: «Te dejarás sin aliento la primera vez. Así es como sabes que funciona». Tenía razón.
Ella se desplomó en el polvo, aturdida, y rió una vez, viva y asustada. Él no rió, simplemente la ayudó a levantarse y cargó otra bala. Para cuando las hojas amarillaban, podía dispararle a una ardilla a 50 yardas y destriparla con los ojos cerrados. Él nunca la elogió, ella nunca se lo pidió. Una noche, un jinete llegó al rancho. El de Selah estaba fuera. Ruth abrió la puerta con el rifle en la mano. El hombre llevaba un sombrero torcido y olía a whisky y sudor. Tenía los dientes marrones y la voz impregnada de falso encanto. No sabía que el carnero negro se había encontrado una nueva versión de ti. Ella no dijo nada. Él intentó entrar. Ella levantó el rifle. Él se detuvo. «Dile a tu marido que vine a buscarte», dijo el hombre, recorriendo su vestido con la mirada. «Tiene una deuda por la última carrera, y no me gusta que me la deban». Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Esa noche, Ruth le contó a Selah lo que el hombre había dicho. Selah se recostó en su silla, con los dedos entrelazados y el rostro impasible. «No se equivoca», dijo finalmente. «Una vez le debí una llano. Quería preguntar más, pero no quiso. Pero empezó a vigilar las colinas en busca de jinetes. Ese año, el invierno fue duro. Una ventisca devoró la cerca oeste y mató 7 cabezas. Los peones del rancho renunciaron. Uno dejó una nota, el otro nada. Ruth y Selah trabajaron durante las tormentas con bufandas atadas a la boca y linternas colgadas del cinturón. Sacrificaron las vacas que no pudieron alimentar y las enterraron en una fosa cerca del huerto. Las manos de Ruth se agrietaron de frío. Silas los cosió mientras ella dormía. Empezó a dormir en la misma cama, aunque sin tocarla, solo 2 cuerpos bajo una colcha. Una vez, en la oscuridad, ella le preguntó: «¿La extrañas?». Él respondió que sí. No dijo nada más, pero entonces comprendió algo, que él no estaba completo y nunca lo estaría, que no necesitaba un nuevo amor, solo un lugar tranquilo donde dejar atrás su dolor. Ella también. En enero, el hijo del predicador cabalgó hasta el rancho en un pony congelado. Llevaba una carta. Un hombre del pueblo había dicho que Ruth era una bruja. Había empezado a grabar su nombre en las puertas de la capilla. Había dicho que el Señor no toleraría las manos de un pagano en Tierra Santa y que una sangría era la única cura. El predicador no había hecho nada para detenerlo. Selah leyó la carta una vez y luego la arrojó a la estufa. A la mañana siguiente, cabalgó hacia el atardecer con Ruth detrás. Cuando llegaron, la calle se vació como una herida. Entró en la capilla y escupió en el púlpito. «Este pueblo le vuelve a poner la mano encima», dijo. «La aplastaré como a un perro rabioso. ¿Te acuerdas de mí, predicador? No me engaño». Luego se dio la vuelta y se fue. Nunca más la llamaron bruja, pero esa noche alguien clavó un conejo muerto en la puerta. Ruth lo bajó sin decir palabra. Dentro, limpió la sangre de la madera con un cubo de agua caliente. Luego cargó el rifle y lo colocó junto a la cama. Y cuando se acostó junto a Selah, se giró para mirarlo por primera vez. Él no se apartó. El silencio entre ellos ya no era vacío, era expectante. La primavera regresó lentamente, espesa como el barro. La nieve se fundió con la tierra y el arroyo creció hasta tragarse el sendero cerca del huerto. Ruth empezó a usar pantalones cuando cabalgaba, con las faldas desgarradas sin remedio. Silas no dijo nada al respecto, solo le dio su viejo par de botas y le ajustó los estribos. Ahora trabajaban juntos sin palabras, como manos en la misma cuerda. Ella reparaba postes de cercas, mientras él marcaba terneros. Aprendió los nombres de los pastos lejanos, cómo las tormentas se movían por el cañón como una manada de fantasmas. Él le enseñó a rastrear cascos rotos, a detectar a un lobo antes de que se acercara. Aprendió sola a hacer conservas con la fruta que no duraba, a estirar el café con achicoria tostada cuando escaseaban los sacos. Lo que no tenían, no lo necesitaban. Una noche, mientras salaba lo que quedaba de carne, encontró una tira de lino enterrada en lo profundo de la despensa del sótano. Estaba manchada de sangre, rígida por la edad. De una niña,
tal vez de una mujer. El recuerdo de la tumba titilaba. Levantó la tela a la luz de la lámpara, la dobló un poco y la enterró en el fuego. Más tarde, Silas entró con sangre en la mandíbula y un corte en los nudillos. Ella no preguntó. Él no se ofreció. Pero esa noche, ella buscó su mano bajo la colcha y la sostuvo hasta la mañana. A mediados del verano, la tierra comenzó a respirar de nuevo. El verde se abrió paso entre lo gris. Los terneros nacieron limpios. El arroyo se volvió dulce. Ruth plantó frijoles cerca del borde del patio y los observó estirarse hacia el sol con un hambre que comprendía. Pero la paz nunca duraba mucho en tierra, tan seca como la suya. Comenzó con un fuego. A medianoche, una llamarada iluminó la cresta oriental como una señal. Selas despertó primero. Corrió hacia él mientras Ruth echaba agua a la puerta del granero para evitar que las brasas se prendieran. Al amanecer, las llamas se habían extinguido. 3 cercas habían desaparecido y 4 novillas estaban carbonizadas hasta los huesos. En una piedra cerca del arroyo, alguien había grabado la palabra puta con una cuchilla sin filo. Selas regresó con hollín en la boca y manos temblorosas. No habló, pero afiló el rifle esa noche hasta que le sangraron los dedos. Ruth limpió la hoja y vendó las heridas sin decir palabra. Al día siguiente cabalgaron hacia el pueblo, no por provisiones ni por justicia, por nombres. No necesitaban preguntar. La cobardía de los hombres siempre está cerca de sus bocas. Un borracho en el bar resopló cuando Ruth entró y dijo algo sobre la bruja y su carnero negro. Eso fue suficiente. Selas se rompió la mandíbula en 3 partes. El sheriff observaba desde el porche, con el pulgar metido en el chaleco, y no dijo nada. Encontraron también al chico, que talló la roca, de 17 años, pecoso y pálido de miedo. Ruth lo miró a los ojos. Si alguna vez vuelves a pisar nuestra tierra, dijo, haré que tu madre te entierre con sus propias manos. El niño lloró a mares y lágrimas. Ella no parpadeó. Después de eso, Atardecer aprendió a no descuidar la boca. Pero hubo otros que no olvidaron, hombres de más allá de la cordillera, hombres con una memoria profunda y deudas aún más sucias. Una noche llegó una carta clavada en el granero. Era papel viejo manchado de aceite. Había un nombre garabateado, Jebediah Crane. Silas lo leyó y palideció. Se sentó en el escalón del porche como si le hubieran sacado el aire a puñetazos. No es un hombre, dijo Silas. Es una plaga con botas. Ruth esperó. Fue mío cuando cabalgábamos juntos, robábamos ganado, quemábamos campos, antes del rancho, antes de ti. Dejé esa vida atrás, pero nunca pagué lo que debía. ¿Qué quiere?, preguntó. Silas la miró con los ojos enrojecidos. Ayo. Ella no se inmutó. Simplemente se dio la vuelta y entró en la casa. Bajó el rifle y lo cargó despacio. No me aceptará, dijo. Los días siguientes fueron una espera. Encerraron al ganado en los pastos altos, cavaron zanjas cerca del granero y colocaron latas de aceite cerca del camino. Ruth durmió con las botas puestas. Silas tenía una pistola en la mesita de noche. Entonces llegaron los jinetes, 5 de ellos, con polvo en los sombreros y las armas relucientes. Grulla al frente, el hueso de lena, su rostro como cuero seco, cocido con odio. No cabalgaban rápido, no gritaban. Solo se acercaron lo suficiente como para que sus sombras se extendieran sobre la casa. Luego dieron media vuelta y se fueron. Una advertencia. A la mañana siguiente, Ruth encontró una vaca muerta con la lengua cortada. Esa noche, se sentó en el porche con el rifle sobre las rodillas, con los cazadores de focas a su lado, ambos inmóviles como piedras. Él dijo, puedes correr, coger la mula, cabalgar hacia el este, encontrar un pueblo que no conozca tu rostro. Ella dijo, ¿crees que me casé contigo para escapar? Creo que te casaste conmigo, porque era la única puerta que quedaba abierta. Ruth lo miró largo rato. Entonces deberías saber que no cruzo puertas solo para salir corriendo. Crane regresó la 4ª noche.
Crane regresó la cuarta noche, sin previo aviso, sin palabras. Una bala destrozó la ventana de la cocina. Otro impactó en el poste de la cerca donde Ruth había estado momentos antes. Ella respondió al fuego desde el porche y derribó a uno de los caballos. Caos, humo, el aire lleno de gritos. Celeste recibió una bala en el hombro, pero se mantuvo en pie, disparando hasta que el percutor se vació. Crane desapareció en la oscuridad, pero no antes de que Ruth le disparara de un tiro limpio a través del costado del abrigo. Al amanecer, encontró sangre en la grava, no suficiente para la muerte, pero sí para dejar un rastro. Silas se desplomó después de eso, con fiebre, infección. Hervió trapos, curó la herida, no susurró nada, simplemente trabajó, esperó, vigiló la cresta en busca de otro jinete. 3 días después, empacó comida, el rifle y el cuchillo de Silas. Estaba demasiado débil para detenerla. No sabes lo que es, susurró. Sé lo que no es, dijo ella. No es el último hombre que se cree dueño de mí. Entonces partió, sola, hacia el norte, hacia el cañón, hacia el lugar donde aún se respiraba la vieja deuda. El cañón no tenía nombre en los mapas, solo una grieta de tierra roja más allá de Carrion Ridge, donde los buitres volaban en círculos lentos sobre la sombra. Se decía que los hombres que entraban a caballo volvían transformados, si es que volvían. Ruth entró sin miedo. Cabalgaba con el rifle colgado a la espalda, un cuchillo de caza atado al muslo y una bolsa de frijoles cocidos en el abrigo. Llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que le dolía el cuero cabelludo. Ese dolor la tranquilizó, le recordó su cuerpo, la sangre que portaba, el propósito que albergaba. Siguió el rastro que la grulla dejó como si fuera una escritura. Ramas dobladas, el tacón de una bota hundido en la arcilla, sangre seca y negra en un tocón. Se movía con cuidado, rápido, sin detenerse ni un segundo para dormir. 3 días después, la mula tropezó y tiró un tocón. Se movía con cuidado, rápido, sin detenerse ni un segundo para dormir. 3 días después, la mula tropezó y se le cayó una herradura. Caminó el resto. Descalza el último kilómetro, el arroyo le hizo trizas las botas. No lloró, no rezó, solo caminó, con la mandíbula apretada y las manos entumecidas. El campamento de Crane se asentaba en una cuenca inundada de mezquite. El humo se elevaba en espirales desde una hoguera, caballos cojeando junto al agua, 4 hombres, quizás 5, uno, de pie, de cara al viento, alto, cubierto con pieles de animal. Los observó desde una colina, agachada, respirando lenta y pausadamente. Esperó hasta el anochecer. Entonces entró sigilosamente, con el cuchillo aferrado. No los perseguía a todos, todavía no. Iba tras Crane. Degolló al primer hombre sin hacer ruido, enterrando su cuerpo entre hojas secas. En el instante en que ella le disparó en el estómago mientras salía tambaleándose de la letrina, él gritó, ella le disparó de nuevo. Entonces el campamento estalló, disparos, gritos, cascos desgarrados. Crane no corrió. Se quedó junto al fuego como si hubiera estado esperando. No eres tan bonita como decían, gritó. Ruth salió de la oscuridad, con el rifle en alto. Mintieron. Sonrió, dientes negros, labios agrietados, una boca hecha para la crueldad. ¿Crees que esto es venganza?, dijo. No tienes ni idea de esto. Yo sé suficiente. Entonces se movió, rápido para un hombre de su edad, desenfundó y disparó. El disparo le rozó el hombro, rasgó tela y carne. Ella no cayó, devolvió el disparo, falló. El viento azotaba el humo, se alzaban chispas, se rodearon como lobos, el fuego siseando entre ellos. «Eres su mujer», espetó Crane. «Su escudo, eso es lo que eres ahora». «No soy nada de nadie», dijo ella. Entonces se abalanzó. El cuchillo le dio en la muñeca, él la de ella. Cayeron con fuerza, enredados en el polvo. La golpeó en la cara 1 y 2 veces. La sangre le llenó la boca. Ella le mordió el pulgar y lo retorció hasta que el hueso crujió. Él aulló. Ella le clavó el cuchillo bajo las costillas y tiró. Él se quedó paralizado, gorgoteó
y se desplomó. Ella se apartó de él y se quedó mirando las estrellas. Aún no había terminado. Se quedó de pie, con los hombros ardiendo y la camisa empapada de sangre. Encontró al último jinete escondido junto a los caballos. Le disparó en la rodilla y luego en la cabeza. Quemó el campamento, cada tienda, cada mapa, cada silla de montar. Las llamas iluminaban las paredes del cañón, doradas y negras. Permaneció descalza bajo el resplandor, con el rostro vacío. Cuando el fuego se apagó, recogió lo que pudo: agua, cuerda, grúas, revólver, y luego giró hacia el sur. El viaje de regreso fue un borrón. La fiebre la acosaba, vivió de charcos estancados, durmió bajo espinos, vigilando a las serpientes. Se le hinchó el hombro, la herida supuró y se desmayó 2 veces. Una vez despertó con un buitre observándola desde una rama, pero lo logró. Para cuando llegó a la cima y vio la casa de los Rourkes abajo, sus piernas flaquearon. Se desplomó en el patio, con tierra en los dientes y las manos apretadas. Silas la encontró así, la llevó adentro, la bañó con agua de lluvia, se sentó junto a su cama durante 3 días mientras ella temblaba, murmuraba y ardía. Despertó al 4. «¿Estás en casa?», dijo. Ella lo miró fijamente, con los ojos vidriosos. «Ya está». Él asintió. «Lo sé, los maté, lo sé». Volvió la cara hacia la ventana, el huerto en flor, el zumbido de las abejas, un viento suave que se levantaba. Esa noche volvieron a compartir la cama, no como extraños, no como salvadores, solo 2 cuerpos que soportaban el mismo peso. Por la mañana caminó hasta el arroyo y se limpió la sangre de la ropa, la colgó a secar en el tendedero, se sentó en el porche y observó el camino. No llegó nadie, ni cartas, ni maldiciones, solo silencio. Pero ya no era la misma tranquilidad de antes. Era un silencio merecido, era propio y era suyo. Ese año, el verano llegó con fuerza, como un castigo. El sol abrasaba las colinas y convertía el polvo en cuchillos. Las cosechas se marchitaron prematuramente. Las moscas invadían los ojos del ganado. Ruth empezó a cabalgar antes del amanecer, comprobando las cercas antes de que llegara el calor. Le dolía el hombro al estirarse demasiado, un recordatorio de la bala de Crane. No se quejó. Las cicatrices eran el precio de la paz. Selah cojeaba ahora, con viejas heridas endureciéndose. Recuperaba las fuerzas con más lentitud, pero su mirada se había estabilizado. Había enterrado su pistola bajo el álamo, diciendo que era hora de usar otras herramientas. Ruth guardaba la suya, no por miedo, sino por olvido. Los habitantes del pueblo hablaban de ellas con cautela. En la oficina de correos susurraban. En la tienda de piensos guardaron silencio cuando Ruth entró. Pero ya no se atrevían a tocarla. Ya no se atrevían a poner a prueba el silencio que la envolvía como un manto. La noticia de la muerte de Crane se había extendido. Nadie pretendía llorarlo. Ese septiembre, una chica del pueblo llegó al rancho. 14 años, muda, con moretones en los brazos como tinta que se desliza por el agua. Ruth no preguntó quién la enviaba, no preguntó de quién huía, simplemente la llevó adentro, le preparó un catre junto a la estufa y le puso un paño sobre la mejilla hinchada. La chica se quedó, no habló durante semanas, pero siguió a Ruth a todas partes. La vio destripar un conejo, limpiar el rifle, cuidar las judías, recortar los cascos del caballo, cortar el grueso tendón de un ternero muerto sin pestañear. Una noche, la chica cogió el cuchillo. Ruth asintió y le enseñó a sostenerla. No se anduvieron con rodeos. El huerto volvió a florecer en otoño. Ruth caminó descalza entre los árboles, rozando con los dedos la corteza que recordaba a manos ancianas. Había una piedra nueva junto a la primera, más pequeña, sin nombre, solo una talla perdida en el polvo, no olvidada. No le preguntó a Celas para quién era, él no lo dijo. Ahora tenían un lenguaje que vivía bajo el silencio. Ese invierno Ruth Dugga lo conoció bien, blandiendo el pico con sus propias manos hasta que se le partieron las palmas. El agua salió limpia y fría. Sonrió solo una vez. Nadie la vio.
Una noche oyó a la niña llorar, no muy fuerte, solo un leve sonido en la oscuridad. Ruth se levantó de la cama, entró en la cocina y encontró a la niña llorando, no muy fuerte, solo un leve sonido en la oscuridad. Ruth se levantó de la cama, entró en la cocina y encontró a la niña sentada a la mesa con una cerilla en la mano, encendiéndola y apagándola una y otra vez. Se sentó frente a ella y esperó. Tras un largo silencio, la niña dijo: «Enterraron a mi mamá con los ojos abiertos». Ruth ni se inmutó. «¿Quieres que vaya a desenterrarla?». La niña levantó la vista, sobresaltada, y luego negó con la cabeza. «Ya no está bajo tierra». No volvieron a hablarse esa noche, pero al día siguiente, la niña empezó a llamar al ganado por su nombre. La primavera descongeló la tierra y Ruth sintió que sus huesos se aliviaban por primera vez en años. Seguía durmiendo ligero, seguía manteniendo su rifle limpio y sus botas junto a la puerta, pero el miedo se había transformado en algo más. No seguridad, nunca eso, sino algo más agudo, algo merecido. El pueblo también cambió, silenciosamente. Llegó un nuevo predicador, joven, con una cicatriz en el cuello y nunca predicó la condenación. Simplemente leía el libro como si le doliera hacerlo. La gente escuchaba. Un día, una mujer a la que Ruth no reconoció la detuvo en la calle. «Tú fuiste quien hizo desaparecer al hijo del carnicero», dijo con los ojos muy abiertos. Ruth ladeó la cabeza. «No», la mujer parpadeó. «Le hice tener miedo de volver», dijo Ruth, y siguió caminando. Silas empezó a envejecer como los hombres cuando la paz se asienta demasiado tiempo en su pecho, con más lentitud en las rodillas, con la mirada embotada. Seguía cabalgando sobre la cerca. Seguía remendando portones, pero ahora dejaba que Ruth hablara. Pagaba a los peones del rancho, intercambiaba alimento, dirigía la marca. Nunca hablaron de amor, nunca lo necesitaron. Su vínculo residía en la tierra, en el largo silencio entre palabras, en la forma en que él le pasaba el café cada mañana, el vapor subiendo entre sus manos. Pasaron los años, las estaciones se sucedieron, mordieron y sanaron. La niña creció, Ruth le enseñó a disparar, luego a poner. A los 16 años, cabalgaba sola por el pasto del sur. A los 18, marcó a su primer ternero. «¿Vas a ponerle algún nombre al rancho?», le preguntó a Ruth un anochecer. Ruth pensó un buen rato. «No, no es un nombre lo que mantiene vivo un lugar, es lo que recuerda». Enterró el de Selah bajo el huerto cuando llegó el momento, sin ceremonia, sin predicador, solo ella, la niña y el sonido del viento en la hierba. Ella misma talló la piedra, sin palabras, solo la marca de un carnero grabada profundamente. La casa permaneció en pie. El pozo permaneció limpio. Nadie subía por el camino sin razón, y cuando lo hacían, Ruth los esperaba en el porche con el rifle en la mano y la niña a su lado. No hubo más provocaciones. Ya no había habitantes del pueblo con la boca riendo y piedras en los puños. Solo quedaba la tierra. Y las dos mujeres que la habían reclamado a fuego, a sangre y con sus propias manos inquebrantables.